¿Sentiste alguna vez que perdiste la brújula en tu vida? ¿Que una sucesión de tormentas te hicieron naufragar? Problemas con tu matrimonio, problemas en tu trabajo, problemas con tu salud o problemas por hacer la voluntad de Dios. Muchas veces el problema no es que andemos a la deriva. Muchas veces el problema es que no estamos viendo el faro. Pero si yo te dijera que alguna vez el faro puede visitarte en tu peor tormenta, hoy vamos a ver una historia realmente sorprendente que pasa en Hechos 27. Una historia que le pasó a Pablo y que él reaccionó de una manera que puede ser un gran ejemplo, puede ser no, de hecho es un gran ejemplo para nuestras vidas en el día de hoy. Así que te invito a abrir la Biblia allí en Hechos 27 y vamos a ver todo el capítulo de Hechos 27. No vamos a leer versículos por versículo, pero sí vamos a ver de qué se trata esta historia. Pablo eh, comienza esta historia desde Hechos capítulo 21. Él llega a Jerusalén, se encuentra en una situación bastante incómoda, un malentendido lo terminó dejando preso con ciertas palizas y con un enredo jurídico, por así decirlo, porque él estuvo de tribunal en tribunal hasta que llega a este punto en el capítulo 27. A Pablo le dan la sentencia de que tiene que ir a Roma a comparecer frente al mismo César. Entonces, antes no habían aviones, no habían trenes, el medio de transporte más rápido que había era el barco. Entonces a Pablo le sale la sentencia de aquel juicio que tiene que ir a Roma y empieza, la verdad, una travesía que no es sencilla. Una travesía, hermanos, que muchas veces puede ser como nuestra misma vida. Nosotros, por hacer la voluntad de Dios, y quiero hacer un paréntesis en esto, porque es por hacer la voluntad de Dios, no por consecuencia de nuestro pecado, muchas veces por hacer la voluntad de Dios nos encontramos enredados en situaciones que no la queremos pasar. De hecho, el mismo Pablo quiso salvarse de esta sentencia dividiendo la asamblea en el Sanedrín. Y el Señor Jesucristo lo visita a la noche y le dice: Pablo, estuvo buena tu estrategia de querer dividir la asamblea, pero es necesario que vayas y prediques en Roma como predicaste durante toda tu vida. Y el mismo Señor le da el mandato y no le queda otra que aceptar la voluntad de Dios y partir hacia Roma. Y Pablo es embarcado como un preso más. Y muchas veces el viaje en nuestra vida no es fácil y somos tratados como rufianes, como dice Pedro. No se sorprendan si son maltratados o contados como malhechor por servir a Cristo. No les dé vergüenza ni tampoco los asombre. Y Pablo ya estaba pasando esto. Y no solamente Pablo, pasó con Esteban, pasó con Jacobo, el primer apóstol mártir, pasó con el mismo Juan y con Pedro. De hecho, Juan, el discípulo amado, terminó exiliado en una isla. Lo pusieron dentro de un caldero con aceite. Y muchas veces nosotros también empezamos. Empezamos a esa travesía en la vida y no pasamos cosas lindas. No pasamos el próspero viaje que queremos tener. Y Pablo empieza esta travesía hacia Roma tratado como uno más. El viaje es sumamente difícil y complicado ya desde el arranque. Él es embarcado, dice allí el verso 1, mire con las personas que
Pablo viajaba en ese barco. Dice, cuando se decidió que íbamos a navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía eh, Augusta. Y embarcándonos en una nave andremita que estaba para zarpar hacia los puertos de Asia, nos hicimos a la mar, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Y allí partió Pablo y fue tomado como un preso más. Iba este hombre Julio que tiene un papel muy importante más adelante en la historia. No es un personaje de relleno, sino que cumple una función muy particular este centurión Julio. Y Pablo no viaja en primera clase en este barco, ni es tomado como un pasajero VIP. Él es tomado como un preso como los demás. Está con los grilletes y encadenados, quién sabe en qué camarote, en la bóveda, lo más seguro. Eh, Había una costumbre en aquella época que muchos de los presos los hacían remar, y calculo que Pablo le debe haber tocado también remar junto a los otros presos. Y ya vemos que la tripulación no era sencilla. Tenían una tripulación bastante complicada. Y después, para colmo de males, era una época del año muy compleja porque estaba entrando el invierno, era una época de muchas tormentas. De hecho, la mayoría de los días estaban tormentosos y ellos zarparon, como dice el verso 1, hacia Roma, y ya en los primeros versículos vemos que el viento empezó a soplar fuerte. Iban contra el viento, iban a sotavento, rodeando las costas, buscando el reparo de la costa para evitar un poco el viento, un frío, hermanos, que muy duro de soportar, muy difícil. Y Pablo vio que el viaje venía complicado y hacen una parada y toman otro barco, hacen un transbordo de barco y se embarcan en una embarcación alejandrina que llevaba trigo y que partía hacia Roma. Y Pablo le dice en aquel lugar, dice, muchachos, me parece, no es un mandato, él estaba preso, recuerden, dice, me parece a mí que no es conveniente que nosotros nos vayamos con este clima hacia Roma. Me parece mucho más sensato que pasemos el invierno en este lugar y bueno, cuando se arrime la primavera, termine esa temporada de fuertes vientos, de fuertes tormentas, partimos. Y yo les hago esta pregunta. Quizás el centurión pensó que Pablo lo quería persuadir para estirar su condena y les dio más crédito al capitán y al dueño de la nave que al mismo Pablo. Hermanos, Pablo no era una persona normal, nosotros ya sabemos que él tenía un ministerio muy especial, pero además de todo eso, Pablo era una persona con muchísimos viajes encima. Él nunca fue una persona normal. Él gozó de la ciudadanía romana, él estudió con el mejor rabí de la época, con aquel Gamaliel, entonces tenía mucho mundo encima. Él sabía cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaba la marea, cómo funcionaban las tormentas, y él no solamente aconsejó para, para salvaguardarlos a todos, sino para intentar llevar también un poco mejor el viaje hacia Roma. Él no quería hacer la moña para escapar del juicio. Él quería tratar de llegar sin ningún tipo de agravio.
Y esto se empieza a complicar. Miren, vamos a leer desde el verso 13 en adelante. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya habían conseguido su propósito, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrastrada la nave no pudieron poner a prueba el viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos hacernos con el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a aligerar la nave, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya se fue perdiendo toda esperanza de salvarnos. Tenemos una tripulación que no es la mejor, tenemos una época del año que no es fácil, el viaje se empieza a complicar y ahora aparece una gran tormenta. El estilo literario de Lucas trata de apaciguar las cosas, y cuando Lucas dice que una tormenta no pequeña, imagínense, hermanos, el fin del mundo. Una tormenta realmente increíble. Y él narra esta historia como si fuese la bitácora del barco. Él empieza a narrar desde que parten del puerto, allí en Jerusalén, pasan toda la primera travesía, hacen el transbordo y vieron lo que dice el verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya habían conseguido su propósito, levaron anclas e iban costeando Creta. Ellos dijeron, bueno, parece que el clima aminoró un poco, vamos a ir enfilando hacia Roma porque la tormenta no va a venir. Y empezaron a ir hacia Roma. Y esto empezó a empeorar porque el viento se puso peor. Dice que ataron las velas porque los barcos antes no tenían motor y eran impulsados por las velas. Y si las velas embolsaban mucho viento, se rompían los mástiles, se rompían las mismas velas y después se quedaban sin el motor natural que les brindaba la naturaleza. Entonces ellos, para salvaguardar la nave, enrollaron las velas y trataban de poner la proa contra el viento, así no perder el rumbo. Y ustedes pudieron notar que yo dije que por mucho tiempo no apareció ni el sol ni las estrellas. En la antigüedad, hermanos, no había GPS, no había, sí había brújula, pero no había GPS, ni radar satelital, ni sonar, ni ninguna cosa parecida que les pudiera marcar el camino hacia donde tenían que ir. Y ellos se guiaban por las estrellas y por el sol. Ustedes saben que el sol aparece de un lugar y se oculta en el otro. Y ellos, ya sabiendo esos dos puntos cardinales, ya sabían más o menos dónde tenían que ir. Sabían las constelaciones en el cielo, a qué altura del año veían ciertas constelaciones y hacia dónde apuntaba el norte. Ellos sabían, pero imagínense que por muchos días sale el sol, pero no saben si está saliendo del oeste y se oculta en el este. No saben ellos. Ellos no están teniendo.
porque ven la luz del sol, pero no saben desde dónde se levantó. Y esto es un problema de navegación real. Ustedes habrán escuchado la introducción que dijimos que muchas veces nosotros perdemos el faro. No lo podemos ver al faro. No podemos ver aquello que nos guía. Estamos perdiendo la orientación. Muchas veces en nuestra vida perdemos esa orientación. No sabemos a dónde estamos yendo. Estamos siendo arrastrados por el mar del mundo y se nos nubló el cielo y las estrellas no aparecieron. Y esto era un problema real que tenían. Y aquí es donde la historia cambia, porque nosotros podemos tener un viaje difícil, podemos tener tripulantes que no son de nuestro agrado, e incluso ir perdiendo cosas, porque ustedes vieron lo que decía Lucas, que tenían que ir alivianando la nave porque parecía que se iba a partir. Y nosotros muchas veces en la vida vamos perdiendo cosas. Tenemos que ir alivianando nuestra nave, porque la vida mismo nos hace tomar esas decisiones. Muchas veces tenemos que soltar cosas que atesoramos. Muchas veces lo tenemos que hacer, porque si no se nos va a hundir el barco. Entonces tenemos pérdidas, tripulación que no es la adecuada y la peor tormenta de nuestras vidas. Pero acá cambia, porque nosotros no podemos ignorar la tormenta. De hecho, Pablo no lo hizo, ahora lo vamos a ver. Pablo en ningún momento negó la tormenta. Y ahora estamos teniendo un problema mucho más grave, porque en esta época nosotros entramos en el oleaje de la confesión positiva. ¿Qué hace la confesión positiva y por qué es tan peligrosa? Nosotros decimos, no tenemos problema, la tormenta no está, hay un sol hermoso, está para tomarnos unas margaritas arriba del barco. Las estrellas están brillando de la mejor manera y empezamos a confesar positivamente, decretando, reclamando, diciendo cosas que no tienen ningún sentido. Y un hombre como Pablo, un hombre de Dios, reconoció el problema y no le quitó peso. Él les dice, y ahora lo vamos a ver, él les dice, muchachos, la verdad es que estamos complicados. Estamos muy complicados. Pero la salida la vamos a encontrar. Y no porque él confesaba positivamente, decretaba, decía cosas que lamentablemente hoy se están diciendo en las iglesias, como no tengo problemas, la enfermedad que tengo no existe, declaro, confieso. Como hicieron con aquel pobre cantante que le vino un cáncer y salieron a decir, no, yo en el nombre de Dios. Hermanos, hombres de Dios muchísimo más importantes en la Biblia pasaron enfermedades. De hecho, Pablo tenía una enfermedad que le rogó a Dios 3 veces que se la quitara. Y sin embargo Dios no se la quitó y le dijo, bástate mi gracia. Y muchas veces nosotros queremos tratar de tapar el sol con un dedo y no se puede. Y Pablo reconoció que estaban con un gran problema. Y él no solamente reconoce el problema, sino que dice algo muy importante. Vamos a leerlo. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, miren lo que les dijo Pablo, debíais, oh varones, haberme hecho caso y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
pues no habría ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Y me ha dicho: Pablo, no temas, es menester que comparezcas ante César. Y mira, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Él pone su plena confianza en Dios. Dijo: muchachos, tranquilos, porque el Dios que yo sirvo me envió un ángel y está al lado mío como poderoso gigante. Y él no solamente me dijo que voy a llegar a Roma, sino que nadie va a perder su vida. Y aquí quiero rescatar dos o tres cositas importantes. Primero, la confianza ciega que tiene Pablo en su Dios. Dice: tranquilos muchachos, porque yo voy a llegar a Roma, le guste a quien le guste. Y si Dios me dice que yo voy a llegar a Roma, de esta voy a salir vivo. Y yo no sé el propósito que Dios ha puesto en tu vida o el plan que Dios ha puesto en tu vida, pero ninguna tormenta va a quitar el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Ninguna tormenta tiene la potestad de quitarte lo que Dios te prometió. Y recuerden esto: dijimos que ninguna tormenta que ha venido por los medios naturales, por la vida misma, no consecuencia de mi pecado. Eso es otro capítulo aparte. Pero si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y una tormenta grande se levantó en nuestra vida, confiemos en Él, porque el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida se va a cumplir. No importa cómo, pero se va a cumplir. Eso es lo primero que quiero rescatar, la confianza de Pablo en Dios. Lo segundo es que Pablo es de bendición. Y ustedes me pueden decir: ¿cómo que Pablo es de bendición? Pablo, si ustedes prestaron atención al versículo, lo vamos a leer de vuelta, dice: y mira, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ese te ha concedido nos dice algo, hermanos, que Dios le escuchó la oración a Pablo. Pablo intercedió no solamente por su vida, sino por las personas que nos rodean. Y eso, lamentablemente, muchas veces no lo estamos haciendo. Y tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros. Hace poquito en el canal compartimos justamente de que si el enemigo nos pide nuestra capa, le demos también la túnica. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? El Señor Jesús le dijo: ustedes tienen que bendecir aún hasta sus enemigos, orar, interceder por ellos, pedirle a Dios por su vida, y fue lo que hizo Pablo en este lugar. Pablo podía haber cerrado los ojos y decirle: Señor, yo tengo que ir a Roma. Yo voy a comparecer contra César, voy a hacer lo que vos quieras. Pero no podré ir solo y se ahogan todos los demás acá y no pasa nada. Yo me voy en el esquife, voy tranquilo, voy rumbeando para Roma, no importa. Si querés podés salvar a Julio, que era el centurión. Si querés podés salvarlo a él y voy encadenado con él en el esquife hasta Roma. Sin embargo, Pablo dobló sus rodillas y oró por toda la tripulación. Y Dios se lo concede y le dice: Dios ha concedido a todos los que navegan contigo. Y después Pablo hace algo mucho más asombroso, los alienta. No solamente reconocen que les hace reconocer que ellos estuvieron mal, ora a Dios, los fortalece con compartir la palabra, sino que también los alienta, les da ánimo. Miren lo que dice
El verso 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me ha dicho. Con todo esto tenemos que encallar en cierta isla. Cuando llegó la 14ª noche y éramos llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros comenzaron a presentir que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Son 20 metros y 15 metros. Ellos avanzan y echan como una pelota de hierro o un ancla pequeña, y cuando la cuerda hacía así, dice, bueno, acá hay tierra abajo, así que tenemos que estar cerca de la orilla. Y aquí aparece algo muy, muy importante, y sigue siendo Pablo de bendición hacia los demás, como nosotros tenemos que serlo. Nosotros tenemos que ser de bendición hacia los demás. Y Pablo dice, me parece, don Centurión, que los marineros se la ven venir fea y van a agarrar el esquife y se van a subir al esquife y se van a ir y nos van a dejar a todos acá. Y si, y si ellos hacen eso, no van a poder salvarlos ustedes. Ellos tienen que quedarse acá en la nave, seguir todos juntos, porque Dios me ha prometido de que nadie va a morir. Y miren lo que pasa. Pero como los marineros procuraban huir de la nave y habían echado el esquife al mar, aparentando como que iban a tender las anclas de la proa, dijo Pablo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y hasta que empezó a hacerse de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin haber comido nada. Por tanto, os ruego que comáis algo, porque es conveniente para vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias, y en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Pablo seguía siendo de bendición. Él seguía velando por la unidad, de que ninguno se perdiera, hasta que Dios empieza a hacer lo suyo. Ustedes recuerdan que la tripulación no era la mejor, y les dije que Julio tenía un papel importantísimo. Y nosotros, hermanos, no importa la tormenta que estemos pasando, Dios obra de maneras misteriosas y que no lo sabemos. Y Él no solamente va a hacer el milagro de repente calmando la tormenta o haciendo alguna cosa, sino que usa a las personas a beneficio de sus hijos. Y se lo voy a demostrar. Vamos a ir a retroceder un poquito en la historia. Vamos a ir al día 3, al versículo 3, perdón. Y dice, al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Dios va a utilizar las personas a beneficio de nosotros, para bendecirnos. Siempre lo hemos dicho en este canal, cuántas veces de repente no tenemos un alimento en la heladera o en la alacena, y golpean la puerta de nuestra casa, y viene un desconocido a traernos un alimento. O necesitamos algo y Dios toca el corazón de una persona para bendecirnos. Y este fue el caso de Pablo. Este centurión no tenía ninguna obligación con un preso. Sin embargo, Dios le movió a misericordia el corazón de Julio y lo utilizó para bendición de Pablo.
Y no solamente para bendición de Pablo, sino que para bendición de todos. Y se los voy a demostrar en el siguiente versículo. La tormenta se empieza a poner más fea, tienen que liberar las anclas y se van a un lugar mucho más difícil, quedan como a la deriva total. Entonces los soldados, miren, verso 41, pero dando en un escollo donde se encuentran dos corrientes, hicieron encallar la nave y la proa se clavó y quedó inmóvil, mientras que la popa se abría eh, con la violencia de las olas. Imagínense que el barco encalla entre dos piedras y la popa, que es la parte trasera del barco, es golpeada como un martillo por las olas. ¡Pum! ¡Pum! Hasta que se va partiendo desde atrás hacia adelante y se va despedazando todo el barco. Dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero miren la importancia de Julio, que es utilizado por el Señor, no solamente para salvaguardar a Pablo, sino que a todos los demás. Dice, pero el centurión, queriendo salvar al Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en varios objetos procedentes de la nave, y así aconteció que todos llegaron a salvo a tierra. Entonces Dios pone a personas, Dios pone su palabra, hermanos, porque en el momento más difícil de este viaje, el mismo Dios manda un ángel a visitar a Pablo y le dice, tranquilo Pablo, que no va a pasar nada. Y nosotros hemos tenido tormentas varias y hemos derramado más de una lágrima en silencio en nuestro cuarto o cuando nadie nos ve, y Dios pone en nuestra mente, en nuestro corazón, un versículo que es como un bálsamo para nuestras vidas. Y esto lo hizo en aquel momento con Pablo, enviando a su ángel para que les diese fuerza. Pone a personas en nuestro camino. Nos da su palabra y no nos abandona. La idea, estuve investigando un poquito, la idea que da Pablo hacia los demás es que Dios nunca se movió del lado de Pablo, que siempre lo estuvo acompañando. Como el mismo Señor se le apareció en aquella noche en Jerusalén, que se sentó al lado de él y le dijo, Pablo, está bien, pero vas a tener que ir a Roma. Y cumple, como habíamos dicho, su voluntad. El Señor, lo que ha puesto en nuestra vida, todos tenemos un propósito, todos nacimos con un propósito y Dios lo va revelando a medida que vamos avanzando en la vida. Y lo que Dios dijo de nosotros lo va a cumplir, sí o sí. Si nosotros continuamos en el camino de Dios, Dios va a cumplir sí o sí su propósito en nuestra vida. Y la historia desenlaza con un final feliz, porque Pablo llega a la isla de Malta, es mordido por una serpiente, es de testimonio en aquella isla. Todos recibieron la palabra de Dios por ese milagro de cuando a Pablo lo muerde la serpiente y no se muere. Y le abre la puerta del Evangelio en esa isla, y no solamente la puerta del Evangelio, sino que también Pablo recibe una ofrenda muy, pero muy generosa, en donde después puede alquilar la cárcel por 2 años, no para pasarla bien, sino para seguir predicando. Entonces el Señor siempre nos va a dar los medios necesarios para que nosotros cumplamos con su voluntad.
Él no nos promete una travesía sin tormentas. De hecho, Pablo tuvo la peor tormenta de su vida en este punto. Pero así como él tuvo la tormenta, también Dios le dio la salida. Vamos a leer el último versículo 28:1. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendieron una hoguera a causa de la lluvia que caía y del frío y nos recibieron a todos. Ellos llegaron y ya los pueblerinos, los lugareños, le estaban preparando una fogata para calentarnos y les dieron alimentos y lo trataron de una manera maravillosa. Entonces, hermanos, podemos tener tormentas y de hecho el mar nunca nos va a preguntar cómo queremos viajar, jamás nos va a preguntar. No te va a venir a golpear la puerta de la vida a tu casa y te va a decir, ¿cómo querés pasar de acá a un tiempo en adelante? Jamás te va a venir a preguntar. La vida muchas veces es como ese mar embravecido. Nos trata de una manera muy hostil. De hecho, muchas veces en ese crucero, por así decirlo, de la vida, no nos tocan los mejores tripulantes. Y ya lo vimos. Malos compañeros, malas personas que nos rodean, un mal jefe, de repente tenemos malos familiares, hasta tu pareja te puede abandonar, te puede tratar mal, pero Dios nunca nos abandona. Dios no nos abandona nunca. Y nosotros podemos pasar mal, la vida nos lleva mal, pero ese no es el mayor de los problemas. El problema es que muchas veces perdemos la guía del faro. Ahora yo quiero hacerte una última pregunta. ¿Estás buscando el faro que guía al mundo? ¿Un faro que de repente puede perder su luz? ¿O estás buscando el faro que guió a Pablo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir. Te damos gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de compartir tu palabra. Señor, te damos gracias por todas las cosas y yo no sé qué clase de tormenta está pasando el que me está escuchando del otro lado, pero sé que tú eres el mismo Dios que le habló a Pablo y que nos puedes hablar a nosotros, Señor. Te damos gracias y que tú puedas bendecir a ese hermano que está del otro lado. Señor, te damos gracias por todos, bendícelos y que tú los puedas ayudar en el camino de buena manera. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, si te fue de bendición, te pido que le des un me gusta, que compartas con otro hermano para que siga siendo de bendición la palabra. Nos vemos la próxima.